11 de la mañana con 35 minutos, continuamos en Radio Nacional, tu voz en la radio. Ustedes saben que nuestros temas fuertes tienen que ver con el desarrollo integral del ser humano, con el desarrollo integral de toda una familia, con que encontremos los pasos correctos que nos lleven hacia una vida plena y aprender a ser felices. Hoy contamos con la presencia de una verdadera eminencia en un tema de educación y nos da muchísimo gusto compartir con ella esta cabina, darle la bienvenida porque necesitamos más gente como ella realmente en nuestra sociedad y en todas las sociedades del planeta. Vamos entonces a dar la bienvenida. Está con nosotros la magíster en educación, la doctora Teresa Salinas Carnero, directora del Instituto de Pensamiento Complejo de la Universidad de Carlos Palma, que se ha paseado por el mundo también y dentro de poco se va a Japón representando al Perú. Ella trabaja también con las Naciones Unidas y bueno, es un lujo tenerla aquí. Bienvenida a Estación 103, doctora. Yo agradezco a Radio Nacional por promover de esta manera la educación y la cultura tan importante para nuestro país. Y realmente yo tan solo soy una apasionada de la educación y bueno, me gusta trabajar desde las bases con los maestros. Y de acuerdo al tema que ustedes sugirieron para conversar esta mañana, ¿no? Que tiene que ver con la educación sin duda. ¿Estamos preparados, por ejemplo, para la frustración, para aceptar una derrota, para manejarla correctamente? ¿Estamos preparados, estamos educados, por ejemplo, para respetar una cola, para dar cabida a quien necesita estar adelante cuando nos hay que votar, por ejemplo, este domingo? Lamentablemente no, porque la educación en las últimas décadas ha perdido un sentido de entender lo que es realmente el ser humano, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué somos? Y la educación ha impulsado antivalores, ¿no? Creo que es muy importante ser competente, formarse adecuadamente, ¿no? Pero creo que no es muy bueno vivir en competencia. Entonces, el problema de la frustración y de la depresión es cuando el ser humano no logra comprender su condición humana, ¿no? O sea, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿No? Y entonces, nosotros por eso somos seguidores del pensamiento de Edgar Morin y de otros también pensadores universales. El ser humano, digamos la condición humana, que nosotros somos sapiens y demens a la vez, ¿no? No existen seres humanos llenos de virtudes y seres humanos llenos de defectos. Todos nacemos bajo esa trama, bajo ese tejido que constituye nuestra condición humana, ¿no? El sapiens y el demens, pero la educación aquí juega un rol fundamental. De ahí la importancia, digamos, de los medios de comunicación, la importancia de tener en cuenta que no solo educa el Ministerio de Educación, la educación formal es una parte. Claro. Existen otros espacios muy importantes en el proceso de formación, como son los ámbitos formales y no formales, en donde ustedes los comunicadores tienen un rol fundamental. ¿Por qué? Porque la educación está despertando el demens de la gente. Es la cultura, es el amor, es el sentido de la felicidad, lo que la poesía, el arte, ¿no? Y la ciencia deben despertar, ¿no? el sapiens del hombre, desarrollarlo para que todos nuestro filo demens vaya desapareciendo. Pero una educación con un ámbito no formal, donde la educación y la violencia, digamos los antivalores, son los que se promueven, entonces se va a producir una emergencia del demens. Pero ¿cómo somos educados, perdóname, desde el inicio? ¿Acaso no somos educados para competir? Porque eso se ve, los profesores hacen que los pequeños compitan desde muy temprana edad y que, por ejemplo, la meta es ganar, ganar y ganar. El propósito de estas elecciones también, por ejemplo, ¿qué no se ha visto en la promoción de quienes van a competir, de quienes van a estar? Sí. Hay una pérdida de valores en entender qué es el ser humano y hacia dónde va. Actualmente el mundo está enfrentando la crisis civilizatoria más grande de su historia y mucha gente no se da cuenta. Estamos frente a un problema climático que no sabemos cómo abordarlo, ¿no? Estamos frente a una crisis de valores que se expresa en lo que estamos comentando, ¿no?
tenemos que ganar a costa de todo. Y ese es el problema cuando la educación se fija como meta, no el ser competente, el estudiar, el ser un profesional capacitado, sino el estar en competencia. Yo tengo que destruir al otro para yo ser el competente, yo tengo que estar permanentemente midiéndome con el otro, y ahí aparecen las frustraciones, las perversidades, las guerras sucias, porque mire, fíjense, no tenemos en estos momentos una plataforma clara de los mismos postulantes a las alcaldías de qué van a hacer en Lima, cuál es el sentido de su gestión, cuál es un plan de gobierno. Inclusive debería haber un plan de gobierno regional, un plan de gobierno de las municipalidades consensuado por los políticos, si el interés fuera la sociedad y no los intereses particulares, políticos, egocentristas, de quienes van a las carreras políticas donde vale todo, ¿no? Y ese modelo de conducta se traslada a la juventud, porque aquí la cosa es recursiva, la corrupción, los antivalores, las guerras de competencias, eso se produce, digamos, en un nivel, a nivel de gobierno, pasa a nivel de instituciones, pasa al nivel de las familias. Y hoy vemos que la delincuencia es muy alta en el Perú, el sicariato, ¿no? Y tantas cosas que no eran tan comunes en nuestro país, son justamente la expresión de esta descomposición de valores, ¿no? En donde el ser humano ha perdido sentido en la vida. Lo que a mí me ha dejado bastante preocupada es una afirmación que usted ha hecho dentro de las cosas que dijo, y es que manifestó y dice: la educación está despertando el demens. ¿Por qué decimos que la educación está despertando el demens? ¿Están conscientes los profesores que están en ese camino? Usted, que es una apasionada de los estudios. Yo creo que la educación formal, la educación que se realiza desde el ministerio, trata de cumplir su misión con todas las deficiencias que tengan, ¿no? Con todas las limitaciones. Yo creo que el demens de la educación se está despertando en los ámbitos no formales. Basta ver los titulares de los periódicos. Basta ver las películas de violencia. Fíjese, en Estados Unidos, la música agresiva. ¿Cuántos niños están saliendo a matar? ¿No? Masivamente. Entonces, eso no puede ser visto como algo esporádico, es consecuencia, emergen conductas que vienen de frustraciones, de depresiones. Lo que estamos hablando son personas que no pueden manejar sus niveles de depresión, los problemas que se desarrollan en su mente, precisamente porque no tienen espacios para crear su propia resiliencia. ¿Qué viene a ser la resiliencia? Viene a ser la capacidad que tenemos los seres humanos, las sociedades, la naturaleza misma, ¿no? De digamos, autoorganizarse y de buscar salidas a los problemas que tienen. Hay un autor magnífico que es el doctor Boris Cyrulnik, que él habla de este tema, el padre de la resiliencia, y él explica cómo, por ejemplo, los seres humanos que llegan a degradarse tanto es porque parten de frustraciones, de depresiones, y en su camino no encuentran acicates espirituales, no encuentran cómo vivir esa resiliencia para emerger nuevamente, volver a nacer, ¿no? Con otra espiritualidad, mejorar. Entonces, yo sí veo muy peligroso todo esta promoción de antivalores, esta falta de promoción de cultura y de educación a través de periódicos, de televisión, que está despertando toda una visión de una pobreza cultural y espiritual en el Perú, que es mucho más grande todavía que la cultura económica, que la pobreza económica. Pero aquí viene la participación de la familia, importante, o sea, porque no puede delegar también la educación a los colegios, a los profesores en específico. Pero, ¿y cómo nosotros cumplimos ese papel? Como padres, sí tenemos que trabajar, no estamos en casa, la necesidad nos obliga a salir de temprano, llegar muy tarde, cuando nuestros niños ni siquiera nos ven. Mire, la idea que nos hemos hecho de progreso, ¿no? de dejar de ser para tener, ¿no? Entonces hace que estemos todos trabajando convulsionadamente, ¿no? Y entonces el núcleo familiar ha sufrido mucho la desarticulación de la relación del núcleo básico. Eso es muy importante tratar de mantenerlo, ¿no? Las madres, a pesar de que trabajamos, no podemos olvidarnos que somos madres. Y los padres también, y tenemos que dar atención a nuestros niños, inculcarles valores
Pero hay una cosa que es muy importante. La educación, cuando se dice que la educación es tarea de todos, no es una frase, es esencial. O sea, en la sociedad tenemos que asumir la importancia de la educación en la familia, la importancia de la educación en los medios formales, en las escuelas, la importancia de la educación en los medios de comunicación masiva, ¿no? La importancia de los aprendizajes sociales. Mire, por ejemplo, aquí en el Perú no existe un solo centro en donde se pueda aprender a lo largo de la vida. Existen, por ejemplo, en Ecuador, en Chile hay 4 centros de aprendizaje interactivo. Se llaman centros de conocimiento interactivo, donde digamos, universidades, la misma empresa se juntan y crean grandes, lo que antes llamábamos museos de ciencia y tecnología o museos del conocimiento, donde todo el conocimiento humano está a disposición de la sociedad. Entonces los profesores pueden ir a visitar con los alumnos, los padres pueden llevar a sus hijos, entonces se crea un entorno cultural de aprendizaje social. En el Perú no hay. En el Perú, por ejemplo, es el único país en donde uno encuentra en América Latina tantísimos casinos. Ay, sí, ¿no? qué bárbaro. Tantísimos programas de muy baja calidad. En la televisión. ¿No? De una calidad ya, yo digo que hay periódicos que cuando uno los mira, y me ha pasado con gente extranjera que nos ha visitado, y siente un golpe a la integridad, a la espiritualidad. No puede ser posible. Páginas enteras destacando conductas irrelevantes y modelos de conducta que no sirven a la sociedad. Entonces fíjense cómo es que, y sin embargo en las universidades, por ejemplo, ahora estamos haciendo un congreso, ¿no? Invitando a una serie de pensadores de talla mundial, entre los cuales está el doctor Edgar Morán, el doctor Gastón Pinot, el doctor Pascal Galvani, la doctora Candida Morán, la Escuela de Brasil, son representantes de la Escuela de Barcelona, ¿no? Y como ustedes ven, yo les agradezco mucho porque es la primera radio que nos presta atención, ¿no? Entonces, mire, vamos a trabajar los fundamentos filosóficos de la educación, cómo formar a los maestros, y lo más importante de este congreso es la transferencia de prácticas, porque vienen cerca de 40 prácticas de la Escuela de Barcelona, de la Escuela de Brasil, de la Escuela de Argentina, para ser presentadas, ¿no? Lo estamos haciendo con bastantes dificultades porque hay que financiar la venida de todos estos profesionales, pero consideramos que es importante crear estos espacios de interacción y de aprendizaje para nuestros maestros, porque otro de los temas graves es que la sociedad no se da cuenta que la educación es una ciencia también, ¿no? Entonces la educación tiene un cuerpo epistémico, filosófico, ¿no? Que es importante que el maestro haga suyo para que pueda enriquecerse de las experiencias de otros países. Hay que poner a nuestros maestros en el mundo. Hay que reconocer que los maestros son tan importantes, quizá más que un ingeniero, que un médico, que cualquier otra profesión. Son muy importantes por la labor en la formación de los modelos mentales de la gente. Nosotros, a través de la educación, y no solo hablo de la educación del ministerio, de la formal, estoy hablando de la educación en todos los ámbitos sociales y formales, ¿no? Vamos determinando el modelo mental de la gente. Y desde ese modelo mental es que uno ve el mundo, interactúa en el mundo, crea conversaciones, crea interpretaciones, y de ahí surgen y nacen las frustraciones, las depresiones, ¿no? Que no estamos preparados para enfrentar, para saber procesar y hacer nuestra propia resiliencia, porque la vida también es incertidumbre. Pero si el modelo mental es limitado de quienes están dirigiendo, en este caso los profesores, a alumnos que van a ser el futuro, vaya preocupación. O sea, hay que entender también y hacer un autoanálisis los profesores de la manera como deben prepararse y como tienen que estar siempre atentos a lo que significa mejorar sus conocimientos, ¿no? Exactamente, los profesores tienen que trabajar para su autoformación y ser conscientes de que ellos están trabajando con seres humanos, que no son recursos cualquiera. Un ingeniero puede malograr una planta y bueno, al final de cuentas la puede botar y hacer otra, ¿no? Pero los maestros somos aquellos que trabajamos con la conciencia, con la psicología, con la psiquis del niño, fundamentalmente, ¿no? En la primera infancia, en la educación, lo más importante es cómo nosotros vamos a formar
esa capacidad de pensar, de interpretar del niño. ¿Cómo no lo vamos a frustrar con una educación bajo presión desde inicial y lo vamos a poner a competir desde inicial para que ese niño comience a estresarse y comience a crear una serie de deficiencias, ¿no?, que van a ser mucho más graves que los conocimientos que él a esa edad tiene que aprender? Y cada vez más tiernos, ¿no? Sí. Y los Pero padres- lamentablemente, mi querido Manuel, a veces la educación, el tema de la Facultad de Educación en las universidades, como se dice a veces, cuando alguien no encuentra una profesión, que sea policía o que sea maestro. O que sea, es cierto, Lamentablemente es cierto, nos así ponen se como habla. en la última rueda del Sí. coche, y es la forma en que los ven, y de repente de alguna manera van subestimando la profesión del maestro, que es la más importante en la carrera de todo ser humano, porque tiene que estar preparándose constantemente, porque todos los días tiene que, de una manera u otra, tiene que transmitir un mensaje positivo a sus alumnos. Pero como ha venido desde casa diciendo, tú vas a ser maestro porque no puedes más. O sea, Claro, de ahí viene el problema. El tema es también las políticas de Estado, ¿no? Porque es la misma sociedad la que ha llevado a esta situación, ¿no? Pero no Por es la de ahora, poca- ¿no? No es de Hace ahora. muchos Es por la años. poca, es por la poca valoración Claro. que tenemos del ser humano. Por Sí. ejemplo, Filadelfia, que es uno de los países que tiene el más alta, Está los muy más adelantados altos estándares en de educación, sí. ser maestro de niños es sumamente Sí. difícil. O sea, cualquiera no puede ingresar a una escuela de He maestros. leído de eso, sí. Tienen ellos que pasar una serie de exámenes psicológicos, Son muy capacitados los ser profesores. personas de una polivalentes en conocimiento, tienen Finlandia, que tener ¿no? en Finlandia y en otros países, ¿no? Ser maestros de niños, ¿no? Y usted tiene razón, aquí en el Perú los estándares que se han puesto para entrar a la docencia cada vez fueron bajándose porque se ha masificado y no se ha buscado la calidad, entonces no cualquiera debe enseñar. Doctora, lamentablemente el tiempo nos gana. Usted nos habló de este congreso internacional. ¿Cuándo se va a realizar? ¿Que va a estar Edgar Morán? Los invitamos el 23, 24 y 25 de octubre. Hemos planificado un día sábado para que puedan acercarse los maestros. Yo quiero hacer una invitación especial a todos los maestros de los colegios nacionales, especialmente de los conos, que se inscriban en sus UGELES. Tenemos unas promociones muy especiales. Queremos que este congreso realmente, vamos a abrir un foro, un debate en la página web del congreso. La pueden visitar a través de la página web del IFCEN, que es www.ifcen.net, y pueden entrar y ver ahí. Vamos a hacer un foro primero virtual sobre todos estos ejes, ¿no? Y poder ir recogiendo las propuestas de los propios maestros, porque a veces también se hacen propuestas que van desde arriba hacia abajo, y al final el maestro hace un currículo oculto. Hay que involucrar al maestro en las prácticas de la educación, hay que darle modelos, hay que nuestros maestros están aislados del mundo. Uno aprende en la medida que interactúa con el mundo. El conocimiento no le cae a uno donde está. Entonces hay que abrir la mente y la participación de todos los maestros, que además hay muchísimos maestros, me consta personalmente cómo se desviven por aprender. Es verdad. Entonces hay que aprovechar todo esto y abrirles espacios para que ellos puedan encontrarse con maestros de otros países, de otros continentes, e intercambiar prácticas. El Perú nunca fue un país que estuvo tan mal en educación como está ahora. El Perú yo he tenido la oportunidad de ver en varias publicaciones de excelentes educadores como Salazar Bon y la TA, que antes había el Instituto Nacional de Investigación Educativa, donde el Perú aportaba la educación latinoamericana. No es posible que hoy nosotros nos resignemos. Pero material humano tenemos. No podemos resignarnos a ser los últimos en América Latina en educación. Doctora Teresa. Sí, es cierto, los seres humanos a veces se ponen en ellos un tope, pero estamos en un mundo lleno de posibilidades y esta es una gran oportunidad. Yo quiero hacerles un pedido, convocar a los candidatos a las alcaldías que se preocupen por que la gente aprenda socialmente y creen los centros interactivos de conocimiento en el Perú, porque es una vergüenza que no los tengamos. ¿Dónde aprenden los ciudadanos del Perú a lo largo de la vida? No es posible. Doctora, Ahí radica los Bueno, problemas. muchísimas gracias a la doctora Teresa Salinas, directora del Instituto del Pensamiento Complejo de la Universidad Ricardo Palma, e invitar
a los profesores que sean parte Sí. de esta gran oportunidad, ampliar sus A conocimientos. ustedes también los invitamos. Gracias, doctora. Gracias. El pensamiento complejo es para todos. Estaremos ahí de todas maneras. Gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes.